Hola, bienvenido nuevamente a Selah. Hoy iniciamos la epístola de los Efesios, una epístola extraordinaria, con una revelación tan profunda. Y esta epístola, pues es importante en nuestra primera pregunta y en la segunda, que a veces nos salteamos porque nos ayuda a saber algo importante. Dice, ¿quién escribió la carta a los Efesios? Pues fue el apóstol Pablo, aquí lo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, etc. ¿Y a quiénes se dirige? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que toda esta profundidad de revelación no fue enviada a los líderes de Éfeso, fue enviada a todos los que hemos creído en Cristo. Así que, como en esta epístola vamos a estar explorando pasajes muy profundos, no te sientas que tú estás fuera de lugar o que que son aguas demasiado profundas para ti. Esto fue escrito no solo para ti y para mí, sino a nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender de qué se trata y cómo nos afecta, cómo nos define. Vamos a leer el pasaje, es Efesios 1, versículos 1 al 14, pero presta mucha atención porque no es un pasaje sencillo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te quiero leer este versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un pasaje muy intenso, un pasaje que requiere de mucha meditación, no porque sea difícil, sino porque contiene tanta riqueza, y toda, mis amados, es para nosotros en Cristo. Vamos a explorar el pasaje. La tercera pregunta nos dice, ¿cómo nos ha bendecido Dios? Y encontramos la respuesta aquí en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, eso nos da una seguridad enorme. ¿Por qué? Ahora yo puedo caminar
con la plena convicción de que todos los recursos espirituales que Dios ha designado para los seguidores de Cristo son míos. Absolutamente todos. He sido bendecido con todos ellos en Cristo Jesús. No en mi buena voluntad. No en que yo siempre he sido una persona muy noble. No en que le estoy echando ganas. No, en Cristo Jesús. Nuestra fe no está en ninguna otra cosa más que en la persona de Jesucristo. Ahora, en el verso 4 nos habla de cuándo fuimos escogidos. Piensa un poquito, porque aquí dice que Él nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios te escogió a ti para ser de Cristo desde antes de que Él creara el mundo, desde antes de Génesis 1. Impresionante. Entonces, qué tonto es cuando estamos pensando que si yo hago esto, esto y esto, entonces Dios sí me va a aceptar. Si Él me escogió cuando yo no había hecho, ni yo ni nadie habíamos hecho nada, porque todavía no existíamos. Wow, eso también me da una tremenda seguridad. Y luego, qué bendiciones destaca Pablo que hemos recibido en el versículo 7. Y vaya que nos salteamos varias, ¿sí? Que esas las puedes tú meditar luego. Pero dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hay quienes consideran que lo importante es sacarle a Dios bendiciones temporales. Arréglame esta situación, ayúdame con un hijo problema, sácame adelante en mi negocio. Y por supuesto que son cosas buenas, pero no son las fuertes, no son las grandes. El perdón de nuestros pecados es lo más grande que jamás ha existido. Es la más grande muestra del amor de Dios, porque fue al costo de su propio Hijo, muerto en una cruz. Y quizá tú batallas para relacionarte con eso. Déjame te pregunto esto. ¿Alguna vez tú has tenido que perdonar a alguien y batallaste? ¿Alguien te hizo algo? Y quizá dijiste, no, está bien, pero nunca volviste a tener esa clase de amistad o de cercanía con esa persona. O quizá alguien te hizo algo y te ha carcomido un resentimiento, un rencor. Es difícil perdonar porque el perdón es muy costoso. Es más, es lo más costoso que existe, porque no perdonas a alguien porque es buena gente y se lo merece, perdonas a alguien que no se lo merece. Y ahí está el costo. Y tú y yo no merecíamos ser perdonados, pero hemos sido absoluta y totalmente perdonados, con un perdón tan grande que se siente como si nunca en tu vida hubieras pecado. Y quizá tú dices, pues yo sí todavía me siento muy mal de cosas que he hecho. Entonces todavía te falta entender y experimentar el perdón de Cristo Jesús. Estás batallando porque estás tratando de merecer, pero este perdón no se merece. Este perdón simplemente se recibe. Finalmente, en el verso 13, ¿qué nos dice Pablo que nos ha sucedido a los creyentes? En el verso 13 nos dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron ustedes sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, Dios no solamente perdonó, Dios no solamente bendijo, Dios vino a vivir adentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y es un sello que durará para toda la eternidad. Y en esta vida complicada, donde el mundo y aún nosotros y todas las batallas, pero tenemos el sello del Espíritu Santo. Increíble, maravilloso. ¿De qué es entonces arras o garantía del Espíritu Santo? De aquella herencia que vamos a recibir. Verso 14. El Espíritu Santo es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso está hablando del día final, cuando Cristo aparezca y todo lo que hemos creído por fe, ahora lo veremos con nuestros ojos y aquella eternidad de gloria empezará con nosotros adentro. Esto es tu futuro.
Así que medita un poco en ello, dale gracias al Señor, alábalo un rato este día y nos vemos en nuestra próxima meditación.